Capítulo 1. La llegada del relicario. La tormenta rugía con furia sobre el pequeño pueblo de San Isidro, arrancando tejas de los techos y haciendo bailar las farolas con su luz temblorosa. Entre los truenos y el viento que ululaba por las callejuelas vacías, una figura encapuchada avanzaba con dificultad, cargando un objeto que parecía absorber la oscuridad a su alrededor, un relicario antiguo, cubierto de grabados que parecían moverse con cada relámpago. Gabriel, el joven sacerdote de la iglesia del pueblo, estaba solo en el confesionario, revisando los registros de la parroquia. De repente, un golpe seco en la puerta lo hizo sobresaltarse. La figura de la tormenta se detuvo frente a la iglesia y, con un gesto rápido, dejó el relicario sobre el altar antes de desaparecer en la noche. El aire se volvió denso, casi tangible, y un olor metálico, a sangre antigua, llenó el templo. Gabriel se acercó con cautela, tocando el relicario con la punta de sus dedos. Al instante, un escalofrío recorrió su espalda y escuchó un murmullo apenas perceptible, como voces lejanas susurrando secretos que no debían ser escuchados. Perdón, redención, ven. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Nunca había sentido algo así, una mezcla de fascinación y terror que lo atrapaba sin posibilidad de escape. El relicario parecía observarlo, evaluarlo, y un calor extraño comenzó a emanar de su superficie. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los vitrales y los relámpagos iluminaban las sombras del altar, Gabriel decidió llevar el relicario a la sacristía. Cada paso que daba hacía que los murmurios se intensificaran, y por un instante creyó escuchar su propio nombre pronunciado con un hilo de voz fantasmal. No era solo un objeto antiguo, había vida en él. Mejor dicho, algo más oscuro, un hambre silenciosa que esperaba ser saciada. Gabriel no podía apartar la mirada de los grabados, que parecían ondular, mostrando imágenes fugaces de pecados cometidos, de miradas culpables y secretos que los aldeanos ni siquiera habían confesado. Algo dentro de él le susurraba que ese relicario no solo contenía historia, contenía poder, y que cada pecado que absorbiera dejaría una marca, no solo en quien lo ofreciera, sino también en su propio espíritu. Gabriel cerró los ojos un instante, intentando calmar el temblor de sus manos, pero al abrirlos, comprendió que ya no había vuelta atrás. El relicario había elegido su destino. En ese preciso momento, un murmullo más claro resonó entre los muros del templo. Bienvenido, Gabriel. Capítulo 2. Los primeros pecados. El sol apenas se filtraba entre la neblina matinal de San Isidro, y el relicario descansaba en la sacristía, como si hubiera estado esperando toda la eternidad por su primera víctima. Gabriel, aún tembloroso por los susurros de la noche anterior, no podía dejar de observarlo. Había algo en aquel objeto que parecía reconocer sus dudas, sus miedos, y prometía respuestas a un precio que todavía no podía medir. No pasó mucho tiempo antes de que los aldeanos comenzaran a llegar. Primero fue Marta, la panadera, con los ojos rojos y temblorosos, murmurando su secreto más íntimo. Había envenenado, sin querer, el pan de un cliente meses atrás, y desde entonces la culpa la consumía. Gabriel sintió un nudo en la garganta mientras sostenía el relicario frente a ella. Solo di la verdad, y encontrarás alivio, susurró Gabriel, con voz que temblaba más de lo que quería admitir. Marta colocó sus manos temblorosas sobre el relicario. Un frío penetrante recorrió su cuerpo, y de pronto la madera del objeto pareció abrirse ligeramente, tragando su confesión como si fuera un hambre silenciosa. Cuando retiró las manos, sus ojos estaban vacíos, pero sobre la piel de sus palmas apareció un extraño símbolo oscuro, como tinta que ardía bajo la piel. Gabriel contuvo un escalofrío. ¿No había prometido eso, o acaso el relicario lo había hecho por sí mismo? Uno tras otro, los aldeanos llegaron, cada uno con un secreto diferente: mentiras, robos, deseos prohibidos. Cada pecado absorbido dejaba un rastro, un tatuaje que ardía suavemente, una marca invisible que solo el relicario parecía ver. Y con cada confesión, las voces que Gabriel había escuchado la noche anterior se hicieron más claras, más insistentes. Más, no pares, susurraban, y parecía que las sombras de la iglesia se alargaban, como si quisieran abrazar a los vivos. A media tarde, Gabriel entendió lo que realmente había en sus manos: un poder capaz de liberar a los pecadores. Sí, pero también de corromperlos, de moldearlos según un designio oscuro que él todavía no comprendía del todo. Cada alma que liberaba, cada pecado que absorbía, lo acercaba a un abismo que no podía ignorar. Al caer la noche, la iglesia estaba en silencio, pero el relicario brillaba débilmente, como si estuviera satisfecho con la cosecha del día. Gabriel se sentó frente a él, con el corazón latiendo con fuerza,
Por primera vez se dio cuenta de que su curiosidad y su devoción podían convertirse en su perdición. Y mientras la luna iluminaba los vitrales, una voz susurró desde el relicario: «¿No has visto nada todavía?». Capítulo 3. Susurros en la iglesia. La noche cayó como un manto pesado sobre San Isidro. Y la iglesia estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el goteo irregular del agua que se filtraba por las grietas del techo. Gabriel permanecía frente al relicario, incapaz de apartar la mirada de sus intrincados grabados, que parecían moverse bajo la luz vacilante de las velas. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, suave, apenas perceptible, como si la madera misma respirara. Gabriel. El joven sacerdote se tensó. ¿Era su imaginación? ¿O el relicario realmente hablaba? El susurro se repitió, más claro esta vez. «Ven, acércate, confiesa». Un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra parecía deslizarse dentro de su mente, arrancando fragmentos de recuerdos que él mismo había olvidado. Era imposible resistirse. Gabriel extendió la mano, y el relicario reaccionó. Un calor húmedo emergió de su superficie, y por un instante, creyó sentir dedos invisibles recorriendo su piel. ¿Quién está ahí?», susurró, aunque sabía que no esperaba respuesta humana. El relicario respondió de nuevo, y esta vez las voces se multiplicaron, superponiéndose en un coro inquietante. No solo era su voz, sino cientos de murmullos, pecados antiguos, secretos olvidados, promesas rotas, todos atrapados y ahora liberándose solo para él. «Tus pecados, tus dudas, tus deseos», susurraban. «Tráelos, déjalos aquí». Gabriel sintió una atracción irresistible. Cada recuerdo oscuro, cada pensamiento prohibido, parecía cobrar vida en la penumbra de la iglesia. Se dio cuenta de que el relicario no solo absorbía pecados ajenos, sino que empezaba a revelar los suyos propios, los más ocultos, los que él había enterrado tras años de fe y disciplina. La vela junto al altar parpadeó y se apagó, dejando la iglesia envuelta en sombras densas. El aire se volvió pesado, casi líquido, y cada murmullo parecía provenir de las paredes mismas. Gabriel comprendió, con un terror silencioso, que el relicario estaba vivo. Y no solo vivo, estaba consciente de él. Déjame ayudarte», susurró Gabriel, con voz temblorosa, y al instante, un escalofrío lo recorrió, como si el relicario aceptara su ofrecimiento con un placer oscuro. Y mientras la iglesia dormía bajo la lluvia, el relicario brilló con un resplandor tenue, casi humano, revelando imágenes de pecados que aún no habían sido confesados, ni siquiera por los aldeanos. Gabriel sabía que apenas había comenzado. Esa noche, los susurros se convirtieron en compañía, y el joven sacerdote entendió que su vida, su fe y su alma ahora pertenecían a algo que nunca podría ignorar. Estamos aquí. Capítulo 4. Pecados compartidos. La mañana en San Isidro llegó con un silencio extraño, casi expectante, como si el pueblo entero contuviera la respiración. La iglesia, antes lugar de consuelo, se había transformado en un escenario de tensión invisible. Gabriel estaba sentado frente al relicario, notando cómo su brillo tenue parecía latir al ritmo de los secretos que aún aguardaban ser confesados. Fue Marta, la panadera, quien abrió el desfile de confesiones aquel día. Sus manos aún mostraban las marcas oscuras de su primer encuentro con el relicario, pero su mirada estaba decidida. No venía por alivio, venía por curiosidad. «Padre, necesito que lo vea, lo que hice», susurró. Gabriel sintió un estremecimiento. Cada pecado compartido con el relicario parecía intensificar su presencia. Mientras Marta colocaba sus manos sobre él, el objeto reaccionó como si reconociera el patrón del alma que tocaba. El murmullo del pasado y del presente se mezcló, creando un coro inquietante de susurros que recorría cada rincón de la iglesia. «Traed vuestros secretos», decía el relicario con un tono que era a la vez invitación y amenaza. Uno tras otro, los aldeanos comenzaron a acercarse. No todos con buenas intenciones, algunos venían a aliviar su culpa, otros a probar la fuerza del relicario, y algunos, movidos por celos o rencor, a ver si podían desviar su poder hacia otro. Cada pecado absorbido dejaba una huella, manchas negras que aparecían sobre la piel, escalofríos que recorrían la columna vertebral, y la sensación de ser observado no solo por Gabriel, sino por un ojo invisible dentro del relicario. La tensión crecía. Marta miró a su vecino con desconfianza. El vecino, a su vez, sintió la necesidad de proteger su propio secreto. Lo que empezó como un acto de confesión se convirtió en un tablero de manipulación silenciosa. Gabriel comprendió que el relicario no solo absorbía pecados, los revelaba, los amplificaba,
Los compartía como semillas invisibles que germinaban la desconfianza y el miedo. Al caer la tarde, la iglesia estaba saturada de energía, susurros, miradas evasivas, y la sensación de que los secretos de todos flotaban en el aire. Gabriel sentía que su autoridad como sacerdote se desvanecía ante el poder del relicario. Cada confesión lo acercaba más a su propia tentación, y el murmullo constante le recordaba que él también tenía sus pecados esperando ser absorbidos. «No es suficiente con uno, necesitamos más», susurró el relicario. Y Gabriel sintió como la línea entre su fe y su ambición empezaba a desdibujarse. Esa noche, mientras las velas parpadeaban y la lluvia golpeaba los vitrales, Gabriel comprendió que el relicario había cambiado la iglesia para siempre. Lo que antes era santuario ahora era un reflejo de los deseos, miedos y culpas de cada alma en San Isidro. Y él, aunque aún no lo admitía, estaba atrapado en medio de un juego que no podía controlar. «Traedme todos los pecados», susurró el relicario. Y el eco recorrió los muros, prometiendo que los próximos días serían aún más oscuros. Capítulo 5. El reflejo de la culpa. La iglesia de San Isidro estaba silenciosa, pero no en paz. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia, como si el relicario hubiera extendido su mirada invisible más allá de la sacristía. Gabriel permanecía frente a él, contemplando los grabados que ahora parecían palpitar al compás de los secretos que absorbía. Esa tarde, doña Elisa, la anciana del pueblo, entró al templo con pasos vacilantes. Sus ojos, llenos de remordimiento, buscaban a Gabriel y, al mismo tiempo, al relicario. Sin pronunciar palabra, colocó sus manos sobre el objeto. De repente, el aire se volvió más denso, casi tangible, y una imagen emergió en la superficie del relicario, un reflejo de sus propios pecados. Pero no como ella los recordaba. Eran grotescos, exagerados, deformados, como si el relicario quisiera mostrarle la magnitud de su culpa. Cada mentira que había contado, cada traición silenciosa, cada pensamiento prohibido, se representaba frente a sus ojos. «No, no puede ser», susurró, con la voz quebrada, mientras su reflejo se retorcía y gritaba en silencio. Gabriel observaba, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Comprendió que el relicario no solo absorbía pecados, los transformaba, los amplificaba, los devolvía como un espejo que mostraba la esencia más oscura de cada alma. Y lo peor era que el reflejo de la culpa no desaparecía, permanecía, tatuado en la mente, en la piel, en cada gesto que la persona hacía después de tocarlo. Los aldeanos empezaron a notar cambios sutiles entre ellos. Marta, la panadera, ahora caminaba con la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible. El vecino que había mentido sobre su cosecha se encogía cada vez que alguien lo miraba. La culpa ya no era solo interior, se manifestaba, física y psicológicamente, irradiando tensión y miedo. Gabriel sintió un escalofrío. Cada reflejo de culpa que mostraba el relicario parecía también buscarlo a él. Recordó sus propios pecados, sus deseos reprimidos, y comprendió que, aunque aún no había sido tocado directamente, el objeto sabía de su existencia. «Tus secretos también te esperan», susurró una voz desde la madera oscura, y Gabriel sintió como si miles de ojos lo escrutaran desde dentro del relicario. Esa noche, mientras las velas parpadeaban y las sombras danzaban por los muros, Gabriel entendió que la culpa podía ser un veneno más poderoso que cualquier pecado, y que el relicario no solo alimentaba. Capítulo 6. La primera víctima. El cielo sobre San Isidro estaba cubierto de nubes negras que parecían descender hasta rozar los tejados del pueblo. La lluvia había cesado, pero un frío húmedo recorría las calles vacías, presagiando que algo terrible estaba a punto de suceder. Gabriel permanecía en la iglesia, observando el relicario con una mezcla de fascinación y miedo. Desde aquel día, cada confesión había hecho que el objeto brillara con un resplandor oscuro, casi humano, y él sabía que algo estaba cambiando en los aldeanos, y en él mismo. Fue Pablo, el herrero, quien entró esa tarde. Su rostro mostraba una tensión que no podía ocultar. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño paquete de confesión. Gabriel lo recibió en silencio, notando que incluso al acercarse al relicario, Pablo parecía moverse con cautela, como si temiera ser absorbido por él. «Padre, hice cosas que no puedo perdonar», dijo con voz baja, casi un suspiro. «Lo que el relicario haga, por favor, que me libere». Pablo colocó sus manos sobre el relicario y, al instante, un frío intenso recorrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un grito ahogado se escapó de su garganta. Gabriel intentó retirar sus manos, pero el relicario parecía haberse aferrado a él. La madera vibraba como si respirara, y las sombras de la iglesia comenzaron a moverse.
envolviendo a Pablo en un abrazo oscuro y silencioso. «Pablo», gritó Gabriel, sintiendo impotencia y terror al mismo tiempo. Pero no hubo respuesta. Solo un susurro que parecía salir del relicario. «Todo pecado debe ser absorbido, y tú, eres parte de ello». Cuando finalmente Pablo cayó al suelo, Gabriel corrió hacia él. Pero el herrero ya no estaba. En su lugar, sobre las losas frías, solo quedaba un rastro de ceniza negra que se desvanecía lentamente. La primera víctima del relicario había desaparecido, absorbida por un poder que ni siquiera Gabriel podía comprender por completo. El joven sacerdote retrocedió, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, y un sudor frío recorría su frente. Comprendió, en un instante aterrador, que el relicario no solo absorbía pecados, reclamaba almas, y que cada confesión, cada secreto compartido, podría convertirse en una sentencia de muerte silenciosa. Esa noche, mientras la luna iluminaba los vitrales y la iglesia parecía más oscura que nunca, Gabriel se sentó frente al relicario, incapaz de apartar. Capítulo 7. La tentación del poder. La iglesia de San Isidro estaba envuelta en un silencio pesado, casi tangible, como si el aire mismo contuviera la respiración de los pecados que se habían acumulado en ella. Gabriel permanecía frente al relicario, sus ojos fijos en los grabados que parecían moverse bajo la luz vacilante de las velas. La desaparición de Pablo aún resonaba en su mente. Pero junto al miedo, algo más comenzaba a crecer, una extraña fascinación. «Solo un poco más, solo quiero entender», murmuró para sí mismo, acercando la mano al relicario. El objeto reaccionó al instante. Un calor húmedo emergió de su superficie y los grabados comenzaron a brillar con un resplandor oscuro. Los susurros, antes distantes, ahora eran claros, insistentes, casi seductores. «Toca, siente, absorbe», decían. Y Gabriel sintió que cada palabra penetraba en lo más profundo de su alma. Por primera vez, el joven sacerdote permitió que sus propios secretos tocaran el relicario. Pensamientos prohibidos, deseos que había reprimido durante años, culpas ocultas bajo su fe y disciplina, todos se vertieron en aquel objeto como agua en un río. El calor se intensificó, recorriendo su cuerpo y dejando un hormigueo inquietante en su piel. Gabriel cerró los ojos, y en su mente apareció una visión: el poder de liberar los pecados de todos, de controlar el destino de cada alma en San Isidro, de cambiar la fe de los aldeanos con un simple toque. Una tentación irresistible, una sensación de omnipotencia que hacía vibrar cada fibra de su ser. «Con esto, puedo salvarlos a todos», susurró, creyendo en su propia justificación, aunque en el fondo sabía que no era salvación lo que buscaba, sino control. El relicario parecía reírse en silencio, como si reconociera la fragilidad humana. Cada susurro aumentaba. Las sombras de la iglesia se alargaban y giraban a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo oscuro. Gabriel sintió que su fe, tan sólida hace apenas días, comenzaba a desmoronarse, reemplazada por una fascinación peligrosa, casi adictiva. «Más, susurró el relicario. Y Gabriel comprendió que ya no era solo un observador. El objeto lo había elegido, y él había aceptado. Cuando finalmente abrió los ojos, la iglesia parecía diferente, más viva, más inquietante. Cada rincón parecía observarlo, cada sombra parecía respirar. Gabriel comprendió que había cruzado un umbral. Ya no era solo un sacerdote, era cómplice, tentado por un poder que podía consumirlo por completo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los vitrales y la ciudad dormía ignorante, Gabriel se quedó frente al relicario, con la certeza de que había comenzado un camino del que nunca habría retorno. Ahora, capítulo 8. Voces de los condenados. La noche cayó como un manto oscuro sobre San Isidro, y la iglesia se sumió en un silencio tan denso que cada respiración parecía resonar en los muros. Gabriel permanecía frente al relicario, consciente de que algo había cambiado desde la última confesión. El poder que sentía ya no era solo tentador, era insistente, casi vivo, y parecía llamarlo por su nombre con una urgencia que helaba la sangre. De repente, un susurro diferente cortó el aire. No era seducción ni invitación, era lamento, dolor, súplica: «Ayúdanos». Gabriel retrocedió, pero el relicario brilló con una luz negra que lo hizo sentir como atrapado. Voces comenzaron a multiplicarse, entrelazándose en un coro escalofriante, voces de aquellos cuyos pecados habían sido absorbidos, ahora atrapadas entre la madera y el espíritu del relicario. «Pablo, Marta», todos susurraban, gimiendo y clamando al mismo tiempo. Los susurros se convirtieron en gritos suaves, como un eco que se expandía por la iglesia. Cada pared parecía moverse con las sombras de los condenados. Y Gabriel vio, por un instante,
Los reflejos de sus rostros en las velas parpadeantes, ojos vacíos, bocas abiertas en un grito silencioso, manos extendidas implorando liberación. Padre Gabriel. Una voz más clara surgió del relicario. Devuélvenos, o seremos tuyos para siempre. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Sabía que había cruzado límites que ningún sacerdote debería tocar. La culpa y la ambición lo habían llevado hasta aquí. Y ahora debía enfrentar la consecuencia. Los que había intentado salvar estaban atrapados. Y su propia alma pendía de un hilo. Intentó cerrar los ojos, apartarse, pero las voces lo seguían, penetrando en cada pensamiento, recordándole sus propios pecados, sus deseos ocultos y la fascinación que sentía por aquel poder oscuro. Cada susurro parecía arrastrar lo más profundo hacia un abismo donde la fe y la razón ya no existían. Ellos necesitan justicia, murmuró Gabriel, con voz quebrada, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Y entonces comprendió algo aterrador: el relicario no solo absorbía los pecados, ni solo reclamaba las almas, también despertaba. Capítulo 9. La iglesia en sombras. San Isidro dormía bajo un cielo sin luna, y la iglesia parecía haber sido arrancada del tiempo, sumida en una penumbra que no pertenecía a este mundo. Cada vitral proyectaba sombras que se movían con vida propia, como si la luz misma temiera tocar el relicario. Gabriel caminaba lentamente por los pasillos, cada paso resonando como un latido dentro de un corazón oscuro. Desde que los condenados habían empezado a manifestarse, la iglesia había cambiado. Las paredes susurraban secretos de los aldeanos. Los bancos crujían bajo el peso invisible de culpas pasadas, y los frescos parecían distorsionarse, mostrando escenas de pecados que nunca habían ocurrido, pero que el relicario hacía sentir reales. Gabriel se acercó al altar, y el relicario brilló con un fulgor negro, irradiando un calor que se mezclaba con un frío glacial. Cada sombra parecía estirarse hacia él, como tentáculos invisibles que querían arrastrarlo hacia un abismo silencioso. Gabriel, susurraron las voces. Ven, comparte, déjanos entrar. Al tocar el relicario, sintió que toda la iglesia respiraba con él. Las sombras se movían a su alrededor, y en el reflejo de los vitrales vio cientos de ojos mirándolo, todos llenos de desesperación, temor y juicio. No eran solo los pecados de los aldeanos. Ahora la iglesia parecía haber absorbido cada duda, cada temor, cada mentira. Un escalofrío recorrió su columna. Cada rincón estaba vivo. Cada paso podía ser observado. Cada pensamiento podía ser leído por aquel objeto maldito. El poder que antes lo había tentado ahora lo asfixiaba. Gabriel comprendió que la iglesia misma había sido transformada en una extensión del relicario. Un lugar donde la fe se mezclaba con el terror y los secretos se convertían en prisión. No hay refugio, susurró el relicario. Y la voz parecía surgir de todas partes a la vez. Solo pecados. Solo sombras. Gabriel cayó de rodillas, abrumado por la sensación de impotencia. Cada susurro lo llamaba. Cada sombra parecía señalarle su propia corrupción interna. La tentación de ceder, de dejar que el relicario absorbiera todo su ser, se mezclaba con el miedo más profundo que había sentido en su vida. Esa noche, mientras las velas parpadeaban y la iglesia respiraba como un ser consciente, Gabriel entendió que San Isidro ya no era un pueblo pacífico. Cada habitante, cada piedra, cada sombra estaba ahora vinculado a aquel relicario. Y él, aunque lo quisiera, no podría separarlos. La iglesia nos pertenece, y tú también. Gabriel, susurró el relicario. No hay vuelta atrás. Y mientras las sombras... Capítulo 10. El pacto silencioso. La noche cubría San Isidro con un manto más oscuro que el carbón, y la iglesia respiraba con un ritmo propio, como si estuviera viva y consciente del destino de su guardián. Gabriel permanecía de pie frente al relicario, sintiendo como su calor y frío se alternaban, atrapándolo en un vaivén que hacía temblar su voluntad. ¿Qué quieres de mí?, susurró, apenas audible, como si temiera que la respuesta lo quemara incluso antes de escucharla. El relicario respondió con un susurro que recorrió toda la iglesia, invadiendo cada pensamiento, cada rincón. Tus manos pueden liberarnos, pero también pueden comandarnos. ¿Yo, o qué gano?, dijo Gabriel, con voz temblorosa, consciente de que estaba negociando con algo que no entendía completamente. Un calor húmedo emanó del relicario, y las sombras en las paredes se agitaron, proyectando rostros de los aldeanos que habían confiado sus pecados al objeto. Sus miradas lo juzgaban, no con odio, sino con una necesidad desesperada. Estaban atrapados, esperando que alguien decidiera su destino. Cada pecado que absorbas, cada alma que reclames, te acercará al poder, susurró el relicario. Pero cuidado, el precio es tu humanidad. Gabriel cerró los ojos. Sentía el tirón irresistible del poder,
La tentación de controlar, de decidir quién sería liberado y quién condenado. Por primera vez, no estaba solo ante un objeto. Estaba ante un juez silencioso que ofrecía fuerza, conocimiento y control, pero a costa de su alma. Respiró hondo y, con un temblor en la voz, dijo: acepto, pero bajo mis términos. Ninguna alma será perdida sin razón. Ninguna sombra será alimentada sin justicia. Un silencio absoluto llenó la iglesia. Luego, el relicario brilló con un resplandor intenso, y las voces de los condenados se elevaron en un coro que era a la vez un lamento y una bienvenida. Gabriel sintió que su propio ser se entrelazaba con el objeto, su corazón latía al ritmo de los susurros, y cada pensamiento pecaminoso se transformaba en un puente hacia el poder que ahora podía controlar. Pero incluso mientras sentía la fuerza fluir en sus venas, un temor profundo se instaló en su pecho. Sabía que aquel pacto no era un acuerdo justo. Era un compromiso silencioso con la oscuridad. Un contrato que podía reclamarlo en cualquier momento. Esa noche, mientras las velas parpadeaban y las sombras danzaban a su alrededor, Gabriel comprendió la verdad: él no había dominado el relicario. El relicario lo había elegido, y su destino estaba sellado. El pacto está hecho, susurró. Y el relicario respondió con un brillo que iluminó cada rincón de la iglesia. Pero recuerda, Gabriel, toda elección tiene su precio. Y mientras la iglesia respiraba como un organismo vivo, el joven sacerdote comprendió que su vida, su fe y su alma ahora estaban entrelazadas con la oscuridad de un poder que nunca podría abandonar. Capítulo 11. La corrupción de San Isidro. El sol se ocultaba tras un horizonte gris, y San Isidro parecía un pueblo atrapado entre la vigilia y la pesadilla. Desde que Gabriel había sellado el pacto con el relicario, nada volvió a ser igual. Las calles, antes llenas de risas y murmullos cotidianos, ahora estaban silenciosas, como si cada habitante temiera incluso respirar demasiado fuerte. Dentro de la iglesia, Gabriel recorría los pasillos con paso pesado. Cada banco, cada columna, parecía estar impregnada del poder del relicario. La madera crujía bajo sus pies, y las sombras de los aldeanos, atrapadas entre lo tangible y lo espiritual, se proyectaban por las paredes en gestos torcidos, deformados por la culpa y el miedo. «Padre», susurró Marta, acercándose con cautela, «desde que tocamos el relicario, siento que algo dentro de mí cambia, algo que no puedo controlar». Gabriel asintió, comprendiendo de golpe la magnitud de lo que había desatado. No solo era su alma la que se veía afectada. El relicario estaba extendiendo su influencia sobre todo San Isidro, transformando pensamientos, deseos y miedos en cadenas invisibles que ataban a cada aldeano a la oscuridad. A lo largo de la tarde, comenzaron a suceder cosas inquietantes. Vecinos que antes se llevaban bien ahora se miraban con desconfianza. Rumores de traiciones pasadas emergían y se magnificaban. Y los pecados más oscuros de cada persona parecían materializarse en pequeños incidentes que nadie podía explicar. Gabriel comprendió que la iglesia, con el relicario en el altar, había dejado de ser un lugar de refugio. Se había convertido en un centro de corrupción y manipulación silenciosa. «Ellos dependen de nosotros», murmuró Gabriel, mientras el relicario emitía un brillo tenue. «Debemos guiarlos, aunque no sepan que los guiamos hacia la oscuridad». Esa noche, mientras la luna iluminaba los vitrales y los susurros del relicario llenaban la iglesia, Gabriel sintió la primera chispa de miedo real. La corrupción ya no era un fenómeno abstracto. Estaba viva, tangible, y se extendía como una sombra por cada callejón del pueblo. Cada alma atrapada era un reflejo de su propio destino, y cada mirada vacía de los aldeanos le recordaba que su pacto no solo le había dado poder, también le había impuesto responsabilidad sobre la condena de todos. «San Isidro, todos están dentro de esto ahora», susurró Gabriel, mientras los ecos de los condenados resonaban por las paredes. «Y no hay vuelta atrás». El joven sacerdote se sentó frente al relicario, con la certeza de que el poder que había aceptado estaba corrompiendo todo lo que amaba, y que su vida nunca volvería a ser la misma. El pueblo entero respiraba con el ritmo del relicario, y Gabriel comprendió, con un escalofrío, que la verdadera oscuridad apenas comenzaba a desplegarse. Capítulo 12. La revelación final. La iglesia de San Isidro estaba sumida en un silencio absoluto, roto únicamente por el susurro constante del relicario. Gabriel permanecía frente a él, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba con la energía oscura que emanaba del objeto. Después de semanas de confesiones, desapariciones y corrupción, el joven sacerdote sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. «¿Quién eres realmente?», susurró, con voz temblorosa,
tocando la superficie fría de la madera. ¿Qué quieres de mí? El relicario respondió de forma distinta esta vez. La luz que emitía se intensificó, y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el aire, aldeanos arrodillados, rostros deformados por la culpa, y luego, figuras que Gabriel reconoció como antiguos sacerdotes, mártires y herejes de generaciones pasadas. Cada alma parecía atrapada entre la madera y el tiempo, aguardando a alguien que pudiera liberarlas o condenarlas. Soy la memoria de todos los pecados, susurró la voz. La esencia de la culpa humana concentrada en un solo objeto, pero también la llave para tu destino. Gabriel tragó saliva, comprendiendo la magnitud de lo que tenía delante. El relicario no era solo un instrumento de poder o castigo, era un ser consciente, una entidad que existía para absorber, reflejar y amplificar los pecados del mundo. Y ahora le ofrecía una elección. Puedes liberarlos, o absorberlos todos y convertirte en algo más que un sacerdote, dijo el relicario. Pero recuerda, todo poder tiene su precio. Y toda culpa atrapada te seguirá para siempre. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Veía en su mente las posibilidades, la salvación de San Isidro, la promesa de control absoluto, la tentación de la omnipotencia. Pero también sentía el peso de cada alma atrapada, el lamento silencioso de los condenados y el riesgo de perder su propia humanidad. Entonces, debo decidir, murmuró. Y sea lo que sea, no habrá vuelta atrás. Con un temblor en la mano, Gabriel tocó el relicario por última vez. Una luz cegadora envolvió la iglesia, y los murmullos se convirtieron en un coro unísono, cargado de juicio y súplica. Cada sombra, cada lamento, cada secreto reprimido se proyectó ante él, mostrando la verdadera magnitud de la oscuridad que había liberado. Cuando la luz finalmente se disipó, Gabriel comprendió la revelación final: el relicario no podía ser destruido, y su destino estaba irrevocablemente ligado a él. Era guardián y cómplice, juez y penitente, alma y poder. La iglesia, el pueblo y su propia vida habían sido transformados para siempre. Esto es mi carga y mi condena, susurró Gabriel, mientras el relicario brillaba suavemente, como si lo aceptara. Y ahora, el mundo conocerá el peso de los pecados. El silencio volvió a la iglesia. Pero no era paz, era la calma inquietante que precede a la tormenta. La certeza de que la oscuridad que habitaba en aquel relicario apenas había comenzado su verdadero viaje. Capítulo 13. El juicio de las almas. La iglesia de San Isidro estaba envuelta en una oscuridad que parecía más densa que la noche misma. Cada rincón temblaba con susurros. Y las sombras de los aldeanos, atrapadas por el relicario, danzaban en las paredes como espectros de un pasado que no podía ser olvidado. Gabriel permanecía en el centro, frente al relicario, consciente de que aquella noche sería la prueba definitiva de su pacto. ¿Están listos?, susurró el relicario. Y las voces de los condenados respondieron con un coro que helaba la sangre: lamentos, súplicas, gritos silenciosos de quienes habían sido absorbidos. De repente, las sombras comenzaron a materializarse, rostros familiares emergieron de la penumbra, algunos con miedo, otros con odio, y todos clamando justicia. Marta, Pablo, Doña Elisa, todos los que habían confiado sus secretos al relicario se manifestaban ante Gabriel, no como cuerpos, sino como reflejos cargados de emoción, de culpa y de desesperación. «Padre, ¿por qué permitiste esto?», susurró Marta, su voz un eco que parecía salir de todas partes a la vez. Gabriel cerró los ojos, intentando mantener la calma. Sabía que su poder dependía de su juicio, de su capacidad de decidir quién sería liberado y quién permanecería atrapado. Pero cada mirada lo atravesaba, mostrando sus propios pecados reflejados en aquellos que había prometido proteger. «He hecho lo que he creído justo», respondió con voz temblorosa, consciente de que cualquier palabra podía inclinar la balanza hacia la perdición. El relicario vibró, proyectando imágenes de cada pecado absorbido: mentiras, traiciones, deseos ocultos, miedos reprimidos, cada uno clamando por redención o castigo. Gabriel comprendió que no podía fallar. No solo estaba juzgando a los aldeanos, también se juzgaba a sí mismo. Con un gesto firme, tocó el relicario y murmuró palabras de absolución para quienes mostraban arrepentimiento genuino. Las sombras comenzaron a disolverse lentamente, liberando a las almas puras y dejando intactos los remordimientos más profundos, que se materializaron en formas oscuras que permanecieron, recordándole a Gabriel el peso de su decisión. «El juicio ha comenzado», susurró el relicario.
Y el silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que la misma iglesia contenía la respiración. Gabriel se arrodilló, exhausto y lleno de temor, comprendiendo que cada elección había cambiado irrevocablemente a San Isidro. Había salvado a algunos, pero el costo de la corrupción y la culpa permanecería para siempre. Esa noche, mientras los ecos de los condenados se desvanecían lentamente, Gabriel entendió la lección más terrible: el relicario no solo absorbía pecados, también probaba la fuerza, la moral y el alma de quien lo custodiaba. Y en ese juicio, no había vencedor sin cicatrices. Esto, apenas es el comienzo, murmuró Gabriel, consciente de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Capítulo 14. La caída del guardián. San Isidro estaba envuelto en un silencio que quemaba, como si el aire mismo temiera moverse. La iglesia, antes refugio sagrado, se había convertido en un laberinto de sombras y murmullos. Gabriel caminaba entre los bancos, su corazón latiendo con fuerza desbocada, mientras el relicario brillaba tenuemente en el altar, como un ojo oscuro observándolo, esperando, desde su pacto. El poder del relicario había crecido más allá de lo que Gabriel podía controlar. Las sombras de los aldeanos liberados se habían convertido en ecos inquietantes, y los condenados aún atrapados comenzaron a manifestarse con fuerza, sus gritos y susurros mezclándose en un coro de desesperación que resonaba en cada pared. Gabriel, susurró el relicario, con un tono más firme que nunca. Todo lo que posees ahora me pertenece, y tu voluntad es solo un reflejo débil de la mía. Un escalofrío recorrió la espalda del joven sacerdote. Por primera vez, sintió miedo no por las almas atrapadas, sino por sí mismo. Cada pecado que había absorbido, cada decisión que había tomado para guiar a los aldeanos, ahora se volvía contra él, como un espejo que amplificaba sus errores y temores. Las sombras comenzaron a moverse con intención propia, rodeándolo. Los ojos de los condenados brillaban con furia contenida, y sus manos extendidas parecían querer arrastrarlo hacia la oscuridad. Gabriel cayó de rodillas, atrapado en un remolino de culpa y desesperación. No, yo, balbuceó, intentando resistir, pero su voz se ahogaba ante el poder del relicario. El objeto vibró violentamente y un resplandor negro llenó la iglesia, proyectando imágenes de cada pecado de Gabriel, sus ambiciones, su curiosidad prohibida, su fascinación por la oscuridad. Cada recuerdo era un látigo invisible que lo golpeaba, recordándole que nunca podría liberarse del precio que había aceptado. Tu caída es inevitable, susurró el relicario, y las sombras lo rodearon por completo. Gabriel sintió como su cuerpo se fundía con el poder del objeto, atrapado entre la realidad y un mundo donde la luz ya no existía. Cuando finalmente abrió los ojos, la iglesia estaba en silencio de nuevo. Gabriel permanecía arrodillado frente al relicario, consciente de que su humanidad se había desgastado. La sensación de control que alguna vez tuvo había desaparecido. Ahora era un guardián prisionero, ligado para siempre al objeto que absorbía pecados y reclamaba almas. «He caído», murmuró, con voz quebrada, «y nada, ni nadie, podrá cambiarlo». El relicario brilló suavemente, como un corazón oscuro que latía al ritmo de la culpa de San Isidro. Gabriel comprendió que su destino ya no le pertenecía, y que la sombra de su caída sería la advertencia eterna para quienes osaran tocarlo algún día. Capítulo 15. El legado de los pecados. La iglesia de San Isidro estaba silenciosa, pero un silencio que pesaba como siglos de culpa acumulada. Las sombras habían dejado de moverse, por ahora. Gabriel permanecía frente al relicario, su cuerpo rígido, su espíritu marcado por todas las decisiones que había tomado y por todos los pecados que había absorbido. Cada susurro, cada mirada perdida de los aldeanos, resonaba en su mente como un recordatorio eterno de su pacto. Todo lo que hice, murmuró, tocando el relicario por última vez. No hay salvación, solo legado. El relicario respondió con un brillo oscuro, proyectando visiones del pasado, del presente y de lo que San Isidro se había convertido, un pueblo atrapado entre la fe y la condena, donde cada alma llevaba cicatrices invisibles de su interacción con el objeto. Gabriel comprendió que nunca podría revertir lo que había desatado. Tu vida, tu humanidad, susurró el relicario. Todo queda aquí, como evidencia de lo que ocurre cuando la curiosidad y la ambición tocan lo prohibido. El joven sacerdote cerró los ojos, sintiendo cómo la energía del relicario se mezclaba con su propio ser. Los ecos de los condenados,
Los susurros de los aldeanos liberados y los lamentos de aquellos que aún permanecían atrapados formaban un coro que se incrustaba en su mente. Cada alma era un recordatorio de que la fe y el poder no podían coexistir sin un precio. «Este es mi legado», dijo Gabriel, con voz quebrada, «y el relicario será testigo eterno». Mientras pronunciaba esas palabras, comprendió que su destino no era un final, sino un ciclo interminable. Su humanidad estaba consumida, y su conciencia ahora habitaba en el espacio entre la luz y la sombra, entre lo sagrado y lo prohibido. Cada visitante futuro de la iglesia sentiría su presencia, un guardián silencioso y admonitor de los pecados que el relicario absorbería. La iglesia, impregnada del poder oscuro, respiraba como un organismo vivo. San Isidro nunca volvería a ser el mismo. El legado de los pecados quedaba inscrito en cada piedra, en cada sombra, en cada secreto de sus habitantes. Y Gabriel, aunque prisionero, comprendió que su existencia servía como advertencia. La ambición por el poder y la curiosidad por lo prohibido podían arrastrar incluso al alma más pura hacia la condena eterna. «Que los pecados nunca sean olvidados», susurró, mientras el relicario brillaba una última vez, y la oscuridad de San Isidro se asentaba para siempre. El silencio volvió, pero no era paz. Era la calma inquietante de un legado oscuro, un recordatorio de que algunas cosas, por muy humanas que sean, están destinadas a permanecer encerradas en las sombras. Y así terminó la historia de Gabriel y el relicario, pero su influencia seguiría viva, en los susurros del viento, en los ojos de los aldeanos, y en cada alma que algún día osara acercarse demasiado a la iglesia de San Isidro. Epílogo, ecos de la oscuridad. Pasaron los años, y San Isidro continuó su rutina diaria, pero la iglesia nunca volvió a ser un lugar de paz. Las velas parpadeaban con una luz inusualmente intensa, y las sombras parecían alargarse más allá de lo natural, como si el tiempo dentro del templo siguiera su propio ritmo. Gabriel ya no caminaba entre los bancos. Su cuerpo físico había desaparecido, pero su conciencia permanecía, atrapada entre la luz y la sombra, entre lo sagrado y lo prohibido. Se había convertido en un guardián silencioso, un testigo eterno del poder y la corrupción del relicario. Cada visitante que se acercaba sentía una presencia, un susurro apenas audible que recorría la piel, un escalofrío que subía por la columna, la sensación de que alguien, o algo, los observaba. Algunos se marchaban con miedo, otros con curiosidad, ignorando la advertencia invisible que Gabriel dejaba para ellos. El relicario seguía en el altar, brillante y oscuro a la vez, absorbiendo los secretos y pecados que le ofrecían, creciendo en poder con cada alma que tocaba. San Isidro se convirtió en un lugar de murmullos, de historias susurradas sobre lo que había ocurrido allí, sobre el sacerdote que se entregó a la oscuridad y el objeto que nunca podía ser destruido. Gabriel comprendió, desde su existencia suspendida, que su historia y la del relicario se habían entrelazado para siempre. Su sacrificio, su caída y su vigilancia eterna eran el precio de la ambición humana y la curiosidad por lo prohibido. Y así, mientras el viento atravesaba los vitrales y los ecos de los pecados recorrían la iglesia, un pensamiento quedó grabado en el aire: algunas sombras nunca desaparecen, algunas voces